Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra sesión de la unidad número 4. La unidad número 4 inicia el 7 de julio y finaliza el día 13. Para el desarrollo de la unidad número 4 deben ingresar al menú Materiales en la carpeta de la unidad número 4. Deben también revisar las grabaciones de la sesión de la unidad número 4 en el menú Sesiones en línea, la carpeta Grabaciones Conferencia de web. También deben descargar y desarrollar el documento guía de la unidad número 4, el cual encuentran en el menú Actividades, y responder la evaluación final en el menú Actividades en la carpeta de la unidad número 4. Recuerden que el curso se aprueba con la aprobación de todos los resultados de aprendizaje. Las evidencias dejarán de estar disponibles el día 14 de julio. La unidad número 4 finaliza el 13. Evidencias disponibles del día 14 de julio a las 10 de la noche. Hasta esa fecha deberá recibir evidencias pendientes o evidencias que tengan por mejorar de cualquier unidad del curso. Recuerden que el curso se aprueba con la aprobación de todos los resultados de aprendizaje. En el menú Información del programa encuentran el cronograma con fechas, así como el resumen de resultados de aprendizaje. Les recuerdo entonces las fechas de finalización del curso: unidad número 4 hasta el día 13 de julio, recepción de evidencias pendientes o por mejorar de cualquier unidad hasta el 14 de julio a las 10 de la noche, publicación de calificaciones finales y actualización del cuadro de honor del curso con el listado final de quienes aprobaron el curso el día 14 a las 10 de la mañana, atención de revisión de calificaciones finales el 14 de 8 a 5 de la tarde, cierre de la plataforma Blackboard el día 16 de julio a las 5 de la tarde y finalización del curso en Sofía el día 17. Ustedes recibieron un correo electrónico informando que el curso finalizaba el 17, pero tengan en cuenta que el día 17 se realiza todo el trámite administrativo, por lo tanto no se reciben evidencias hasta esa fecha. Desde el inicio del curso les he venido informando que la recepción de evidencias es hasta el 14 de julio a las 10 de la noche. Por favor, tengan en cuenta estas fechas y las indicaciones dadas para evitar inconvenientes con las calificaciones. Bien, para revisar el material, entonces ingresamos al menú Materiales del programa, la carpeta de la unidad número 4, damos clic sobre el nombre del archivo en versión descargable para abrir nuestro PDF. Como siempre, pues la intención de esta sesión no es leerles el material, sino darles una información adicional o aclaraciones adicionales con relación al tema de la unidad. El resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar es cuantificar el consumo de energía en las máquinas rotativas, correspondiente con el resultado de aprendizaje número 4. Bueno, en esta unidad estudiaremos entonces los circuitos eléctricos. Ya estudiamos las diferentes fuentes de energía, la conversión de esta energía. Ahora vamos a estudiar diferentes tipos de circuitos que tenemos tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Vamos a ver entonces el concepto de circuito en paralelo y circuito en serie. Primero, la definición y el concepto de qué es un circuito. ¿Cuáles son los componentes dentro de un circuito? Entre ellos los generadores. Los generadores son aquellos que suministran la energía. Puede ser porque la generen o puede ser porque la almacenan, como es el caso de un generador, por ejemplo, genera energía eléctrica, mientras que el caso de una batería, lo que hacen es almacenar la energía para después entregarla al resto del circuito. Además de los generadores, entonces también tenemos los receptores, que son aquellos elementos que consumen la energía eléctrica y la transforman en otra forma de energía. Por ejemplo, si estamos hablando de un motor, toman energía eléctrica y la transforman en movimiento, en rotación.
Las lámparas toman energía eléctrica y la transforman en luz, etc. Además entonces de los generadores y de los receptores, tenemos otros elementos que nos permiten maniobras, como es el caso de los interruptores que abren o cierran un circuito, de los pulsadores que abren o cierran un circuito mientras estén presionados. La diferencia con los interruptores yo oprimo y él se queda en ese estado en el que oprimí, mientras que el pulsador lo oprimo, cambia de estado, pero si lo suelto regresa a su estado normal. Si es normalmente abierto, pues regresa a la apertura, y si es normalmente cerrado, regresa al cierre. Los conmutadores son aquellos que controlan dos o más circuitos desde un mismo punto. Por ejemplo, cuando tenemos en una vivienda una lámpara que se enciende desde dos puntos diferentes. El dibujo que se muestra en conmutadores es un dibujo de referencia, no corresponde con un conmutador en una vivienda. Aquí lo que tenemos es una batería que alimenta una lámpara, mientras los dos interruptores se encuentran pues en una posición deseada. También tenemos elementos de protección que lo que hacen, pues como su nombre lo indica, es proteger el circuito. Por ejemplo, tenemos fusibles que lo que hacen es supervisar la corriente que está pasando, y si se excede, el fusible se abre para evitar que se produzca un daño en el circuito. Los conductores, pues que son los que permiten unir todos los elementos en el circuito y así pues dar paso a la corriente. Los conductores suelen ser de cobre debido a dos razones. Primero, pues aprovechar la conductividad del cobre, y segundo, el costo. Si bien es cierto que el cobre no es el metal que es mejor conductor, sí es aquel en el que la relación entre costo y conductividad son favorables. Tenemos entonces la representación gráfica de algunos componentes: un interruptor, un conmutador, un pulsador, una bombilla, una batería o pila y un motor. Vamos entonces ahora sí a ver qué es un circuito serie y qué es un circuito paralelo. Un circuito serie es aquel donde todos sus elementos están atravesados por la misma corriente. Podemos pensar en un camino donde tiene una única vía, no hay forma de desviarse. Eso sería un circuito serie. Decimos que en un circuito serie todos los componentes del circuito comparten la misma corriente. El voltaje no es el mismo en cada punto del circuito. La corriente que circula a través del circuito sí, o intensidad es la misma en todo el circuito. La tensión total que suministra la fuente pues se va a repartir en la tensión consumida por cada uno de los demás componentes receptores. En el circuito paralelo, entonces tenemos dos puntos en común. Vamos a suponer que este interruptor está cerrado. Estas dos lámparas tienen este punto en común con esta fuente. El negativo de la fuente tiene este punto en común con las lámparas, de modo que el voltaje en cada uno de los elementos es el mismo. Por estar en paralelo van a tener el mismo voltaje, pero la corriente no es la misma. Aquí cambia la corriente. La tensión en cada uno de los receptores pues es la misma porque viene de la fuente, está en paralelo con la fuente. En resumen, en el circuito serie tenemos la misma corriente para cada uno de los componentes. En el circuito paralelo tenemos la misma tensión. Y un circuito mixto es aquel que mezcla series y paralelos. Aquí tenemos algunos ejemplos de circuitos mixtos.
Bien, para continuar nuestro análisis es importante que tengamos claridad acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que circula a través de una resistencia es igual al voltaje presente en dicha resistencia dividido entre el valor de la resistencia. También lo podemos plantear como que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia si despejamos voltaje, o la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Aquí tenemos entonces el resumen de las fórmulas que les acabo de enunciar. Voltaje es corriente por resistencia, resistencia voltaje sobre corriente, y corriente voltaje sobre resistencia. Tenemos aquí algunos ejemplos de cómo solucionar circuitos en serie. Aquí tenemos unos ejemplos adicionales de un circuito en serie ya con mayor cantidad de resistencias, donde lo que hacemos es calcular la resistencia total y así suponer que es una sola fuente y una sola resistencia para poder calcular la corriente que atraviesa todo el circuito. Aquí hay un error en el dibujo. Esta resistencia no es de 5 sino de 8. El resto del dibujo es correcto. Teniendo en cuenta entonces ese cambio, calculamos la resistencia total como la suma de todas las resistencias por estar en serie, y para calcular la corriente decimos que es igual al voltaje suministrado por la fuente sobre la resistencia total, en este caso 45. La fuente es de 90, entonces 90 dividido entre 45. Tenemos otro ejemplo en el cual tenemos dos fuentes. ¿Qué podemos hacer aquí? Recordar un concepto que teníamos más arriba, donde nos decía que la tensión de todos los receptores, la suma de las tensiones de todos los receptores debe ser igual a la suma de las fuentes en un circuito serie. Esto se deriva de una de las leyes de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de las tensiones en un lazo cerrado, sin pasar dos veces por un mismo punto en ese lazo, pues debe ser igual a 0. Si hacemos esa suma, tenemos aquí menos 5, menos 12, más el voltaje en R1 es igual a 0. Si despojamos el voltaje en R1, nos va a dar entonces el voltaje en la resistencia. Bien, tenemos aquí otro ejercicio donde nos piden obtener el valor de la resistencia para que circule una corriente de 2.5. Si hacemos la sumatoria de voltajes, tenemos aquí menos 25 más el voltaje de la resistencia más 5 es igual a 0. Es decir, el voltaje total es igual a 20. O voltaje en la resistencia es igual a 20. Para calcular entonces la resistencia, si queremos que la corriente sea 2.5, pues vamos entonces a dividir el voltaje entre la corriente y nos da el valor de la resistencia. En el siguiente ejemplo, tenemos también dos fuentes y una sola resistencia. Podemos hacer nuevamente la suma en lazo cerrado. Tenemos menos 6 más voltaje en la resistencia más 5.
menos 6 más voltaje en R1 más 6 igual a 0, dando entonces que el voltaje en R1 es igual a 0. Si el voltaje es 0, 0 dividido entre el valor de la resistencia, pues nos da 0 corriente. Para la resolución de circuitos en paralelo, es necesario tener en cuenta que la resistencia total cuando tenemos un circuito en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias, es decir, 1 dividido entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, el concepto que veíamos en la parte de arriba es el mismo, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si hacemos como un denominador y hacemos la suma de esas dos fracciones, nos va a dar que la resistencia total de dos resistencias que están en paralelo es igual al producto de estas dos resistencias dividido entre la suma de ellas dos. Solo aplica para dos resistencias. Cuando tenemos más de dos resistencias, pues hacemos el inverso de la suma de los inversos. La solución de este ejercicio, el ejemplo lo plantea de dos maneras diferentes, calculando las corrientes individuales o calculando la resistencia total y así la corriente que pasa a través de la fuente. Cualquiera de los dos métodos nos lleva al mismo resultado. Tenemos otro ejemplo de circuito en paralelo. Y a continuación, un ejemplo de circuito mixto. Se debe determinar el voltaje que provee la fuente. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Si por ella circula una corriente de 60 mA. Este ejercicio pues, se puede desarrollar de diferentes maneras. Como le plantea la explicación, pues es ir reduciendo, por ejemplo, estas dos resistencias en paralelo a una sola, luego en serie con esta, luego esa resultante en paralelo con la resultante de esta serie. Estas dos también se pueden convertir en una sola, haciendo el paralelo de ellas dos. Y al final entonces quedarían 1, 2, es el resultado de esta, 3 y el resultado de esta, 4 resistencias en serie con una fuente. Sabiendo entonces que la corriente es de 60 mA, se puede determinar el valor de la fuente. Tengan en cuenta que el dibujo tiene errores con los valores. Los valores que muestran los cálculos son diferentes a los valores que muestra el dibujo. Sin embargo, la explicación es la misma. Reducir estas dos resistencias a una, después estas tres quedan en serie, reducirla a una también, estas dos quedan en serie, reducirla a una también. Aquí tendríamos entonces un paralelo de 2 que podemos reducir a una, paralelo de 2 que podemos reducir a una y al final 1, 2, 3 y 4 en serie. Bien, aquí tenemos entonces más ejemplos de circuitos mixtos. Así llegamos entonces al final de nuestro material. Por favor, revísenlo a fondo y cualquier inquietud que tengan, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Si desean, podemos programar sesiones personalizadas por chat o telefónicas para aclarar cualquier inquietud respecto al material, al desarrollo de la guía o al manejo de la plataforma. No duden en usar el medio de comunicación que sea más conveniente para ustedes.
Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.